La fórmula molecular indica la cantidad exacta de átomos de cada elemento presentes en un compuesto. En las fórmulas como el agua, el benceno, el dióxido de carbono, el vinagre o el octano, se puede observar un subíndice a la derecha del símbolo químico de cada elemento, indicando la cantidad de átomos de este elemento presentes en el compuesto. Para distinguir la fórmula molecular de la empírica, se debe saber que la fórmula empírica representa la relación más sencilla entre dos o más elementos, es decir, es la fórmula química simplificada al máximo. En cambio, la fórmula molecular representa la cantidad real de cada elemento en un compuesto. En la fórmula química del agua, H2O es una fórmula simplificada al máximo. El oxígeno tiene subíndice 1, que ya no se puede simplificar, y por eso es una fórmula empírica, pero también representa la fórmula del agua en la que hay dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Por eso es una fórmula que además de ser empírica también es molecular. Lo mismo sucede con el CO2. Es una fórmula empírica porque no se puede simplificar más y molecular porque representa la relación real entre el carbono y el oxígeno en este compuesto. En cambio, CH es una fórmula empírica porque representa la relación más sencilla, está simplificada al máximo, pero no es un compuesto real. No hay compuesto estable que tenga un carbono y un hidrógeno solamente. El C6H6 representa el benceno. Es una fórmula molecular porque el benceno como tal así se presenta. Sin embargo, también es una fórmula que se puede simplificar, por lo tanto es una fórmula molecular, pero no sería empírica. CH3O es una fórmula empírica porque no se puede simplificar más y podría ser molecular porque un compuesto con estas características existe. El C2H6O2 es fórmula molecular porque es la fórmula química del ácido etanoico, pero no se puede simplificar, por lo tanto no sería empírica. Para identificar una fórmula molecular tenemos que contar con dos datos importantes. Por un lado, la masa molecular de la fórmula que buscamos, de la fórmula molecular, y por otro, la fórmula empírica de esta sustancia. En este ejemplo, la fórmula molecular es la que se busca y tenemos como dato la fórmula empírica CH y la masa molecular del compuesto buscado es 78.12. El paso número 1 es calcular la masa molar de la fórmula empírica. El carbono en la tabla periódica tiene una masa de 12.01, el hidrógeno 1.01, lo cual suma 13.02. Esta sería la masa molar de la fórmula empírica. La masa molar de la fórmula molecular, que era un dato, se divide entre la masa molecular de la fórmula empírica. El cociente siempre debe ser uno entero. Este entero es el que usamos para multiplicarlo por la fórmula empírica y así conocer la fórmula molecular. El 6 se multiplica por los subíndices presentes en la fórmula empírica. Entonces la fórmula molecular del benceno sería C6H6. En otro ejemplo, tenemos que encontrar la fórmula empírica de diferentes compuestos químicos, de los cuales conocemos su fórmula molecular. Solo necesitamos simplificar cada subíndice. En el peróxido podemos dividir entre dos cada subíndice y tendríamos HO como empírica, como fórmula empírica. En el C18H12 podemos dividir a la mitad los subíndices, dividir entre dos, o dividirlos entre tres. Sin embargo, en ambos casos todavía se puede simplificar y llegaríamos a la misma fórmula empírica de C3H2. En el C10H16O2, que es el ácido crisantémico, hay que dividir entre 2 los subíndices y llegamos hacia la fórmula empírica. En el tretamina se dividen entre 3 los subíndices y en el oxamida se dividen entre 2. Así encontramos todas estas fórmulas empíricas. En un tercer ejemplo, tenemos como dato la fórmula empírica de dos compuestos diferentes, ciclobutino y acetileno, y de cada uno me proporcionan también la masa molecular, preguntándome cuáles son las fórmulas moleculares de estos dos compuestos. Entonces, tenemos que recapitular qué información tenemos. Las sustancias son ciclobutino y acetileno.
Ambos tienen la misma fórmula empírica, pero diferente fórmula masa molecular. A partir de estos datos, vamos a calcular primero la masa molecular de la fórmula empírica. Es la misma porque es la misma fórmula empírica. Y después dividimos la masa molecular de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica. Vemos que en ambos casos el resultado es un entero. El ciclobutino implica multiplicar la fórmula empírica por 4 y en el acetileno multiplicarla por 2. Entonces el ciclobutino sería C4H4 y el acetileno C2H2. En un último ejemplo, vamos a calcular la fórmula molecular de un compuesto a partir de la composición porcentual. Entonces, por eso lo primero que tendríamos que hacer es encontrar la fórmula empírica, que no tenemos. En este caso, lo primero que debemos calcular es cuánto oxígeno hay. Sabemos que los porcentajes suman 100, entonces así calculamos el porcentaje de oxígeno. Después suponemos que hay una muestra de 100 gramos de este compuesto y entonces convertimos los porcentajes a gramos. Posteriormente revisamos la tabla periódica y buscamos la masa molar de cada elemento que aparece en esta. Y finalmente convertimos la masa de cada elemento a mol utilizando la masa molar. Entonces encontramos los números de moles que se muestran. Vemos que la cantidad de moles más pequeña es la que corresponde al oxígeno. El siguiente paso es dividir las moles de cada sustancia entre el número de moles más pequeño encontrado. Y entonces cada una de las moles se divide entre este número, llegando a diferentes cocientes. Recordemos que los cocientes deben ser enteros y vemos que el carbono no es un entero, es 9.5. Para convertirlo en entero vamos a multiplicar por 2 todos los coeficientes encontrados, todos los subíndices. Y entonces tendríamos 19 para el carbono, 20 para el hidrógeno, 2 para el nitrógeno y 2 para el oxígeno, encontrando así su fórmula empírica. Una vez que conocemos la fórmula empírica, se calcula su masa molecular usando la tabla periódica y finalmente dividimos la masa molecular que me dieron como dato, 308.37, entre la masa molar de la fórmula empírica. El resultado es 1. Eso quiere decir que la fórmula empírica y la fórmula molecular son la misma.